viene nuestra recompensa. Lo declaramos todos juntos. Ya viene la recompensa, ya lo voy a adorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a cantar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. Bienvenidos a esta programación. Vamos a seguir con un tema que pensábamos que lo habíamos terminado la semana pasada, pero resulta que se va a terminar hoy. Vamos a leer el texto base, el cual está en Isaías capítulo 11, verso número 2, y dice: y se posará sobre él espíritu de consejo y de poder. Eso es lo que esta noche vamos a ver. Vamos a ver el poder de Dios. Ahora déjeme decirle que supuestamente íbamos a comenzar el día de hoy la nueva serie de temas que se llaman los 7 grupos de salvos, pero por cuestión de fuerza mayor estamos aquí aisladitos pero contentos, y entonces vamos a comenzar el tema la otra semana. Entonces nuestro hermano Sergio se encuentra en Chile en un seminario o congreso que se llama Y recibiréis poder, y de una enseñanza que vamos a compartir hoy sobre el poder de Dios. Y ya cuando lo estaba terminando anoche, se me vino que cuando dimos el tema de los 7 espíritus, hablamos del consejo, espíritu de consejo, y ese tema nos llevó 2 partes. El tema del poder casi no lo tocamos, lo mencionamos, pero no se tocó. Entonces como que Dios dijo, no hay que empezar el otro tema, hay que terminar este, y pues donde manda capitán no manda marinero. Entonces el texto segundo base para este tema de hoy, muy conocido, está en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, esa porción donde dice recibiréis poder, la palabra poder que ahí se usa es dunamis. Así que dice, pero recibiréis dunamis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el cual ya vino. Falta que nosotros le demos la libertad para que Él se mueva en nosotros, pero el Espíritu Santo ya vino y se quedó. Así que aquí dice cuando haya venido, pero Él ya vino. Falta que venga individualmente en cada persona, pero a nivel iglesia Él ya vino y está ministrando. Ahora, en el libro de Mateo, capítulo 22 y verso 29, dice: entonces respondió Jesús
poder de Dios, que es lo que tratamos de hacer en este discipulado para dejar de ignorar las escrituras, estudiar la palabra de Dios. Entonces el Señor dice aquí, estáis ignorando las escrituras y también ignorando el poder de Dios. Y también la palabra que se usa cuando dice aquí poder es la palabra dunamis. Ignorando las escrituras y el dunamis de Dios. Entonces, el poder de Dios dice, las dos principales palabras que se traducen poder en el Nuevo Testamento son dunamis y exousia. Son las dos palabras que se traducen poder. Es importante notar entre ambas, porque no significan lo mismo. Dunamis puede ser descrita como capacidad moral o física o poder, y exousia significa autoridad delegada, derecho o privilegio. Esas son las dos palabras, aunque la que más se usa es dunamis. Si el dunamis está hablando de una capacidad que sale de ti, exousia es una capacidad que te es delegada por otro ministro, por una cabeza, alguien que está en liderazgo. Entonces, en el Salmo 84, porque déjame decirte que el problema es qué es lo que tú piensas que es poder. Para muchos poder es levantar muertos, para muchos poder hacer algo milagroso, pero vamos a ver esta noche tiene mucho que ver con este texto. Salmo 84, versículos del 5 al 7. Y dice, mira, bienaventurado, esto es una bienaventuranza, lo que está aquí hablando. Acuérdate que hay bienaventuranzas del Padre, Antiguo Testamento, bienaventuranzas del Hijo, a los 4 evangelios y una que está en Hechos, y bienaventuranzas del Espíritu, la que está en Romanos hasta Apocalipsis. Entonces dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Vean, todo lo que hacemos en Cristo tiene que salir del corazón, no obligado. Dice, verso 6, atravesando el valle de lágrimas, fíjate, no solo porque ya tienes a Jehová que te da fuerza, no solo porque en tu corazón están los caminos, quiere decir que no vas a tener problemas. Este hombre es bienaventurado porque en ti, en Jehová, tiene su fuerza, porque en su corazón están los caminos. Sin embargo, dice, atravesando el valle de lágrimas, o sea, lo va a atravesar. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Pero lo interesante es el verso 7. El verso 7 dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. De poder a poder. Si la mentalidad que la gente tiene es que es un poder el que hay, que es poderoso, milagro y todo, pero es uno y punto. Pero aquí dice, irán de poder en poder. Por lo menos ahí menciona dos, pero te da la idea que no solo es uno. Entonces, cuando dice allá que leímos en Hechos 1:8, y recibiréis poder, y usa la palabra dunamis, de qué poder se está refiriendo. Y eso es lo que el hermano Sergio ha estado enseñando ahorita que él está en Chile. Él me entregó 24 poderes, pero yo en mi investigación encontré 3 más. Entonces mira, claro que él dijo, puso 24, no puso el perdón, aunque lo mencionó, y no puso la confesión, aunque lo mencionó. Pero entonces,
lo que vemos es esto, mira, el poder de Dios, está el poder de la ofrenda, el poder de lo insignificante. De la ofrenda voy a intervenirlo, porque el ejemplo que mencionaba era cuando Noé salió del arca, hizo una ofrenda a Jehová y dice que el olor llegó hasta Jehová. Ahora, está hablando espiritualmente, porque no está hablando que el humo llegó el olor y pues llegó hasta donde está él, pero la actitud que tuvo Noé era como un olor agradable para Dios, pero a tal forma que dice que cuando sintió ese olor, dijo él que no iba a volver a destruir la tierra con agua. O sea, producto de una ofrenda. Y bueno, hay más que tocar, pero no es el tema de ahorita, nomás lo mencionaba. Está lo insignificante, que por ejemplo tú y yo, dice la Biblia, que tú y yo, dice, a lo vil y menospreciado escogió Dios. O sea, hasta dice lo que no era para avergonzar lo que es. O sea, tú y yo éramos insignificantes, es más, todavía somos insignificantes a la vista de mucha gente. Sin embargo, se nos ha prometido el privilegio de ser la esposa del Cordero. Entonces, como Dios, el poder que tiene lo insignificante en las manos de Dios, como aquel niño que llevaba, siempre me confundo, 2 peces y 3 panes, creo que eran, o 2 panes y 3, pero creo que eran 3 panes y 2 peces, y con esas 5 cosas, el Señor le dio de comer a 5,000 personas. O sea, cuando Dios usa lo insignificante y lo pequeño, Dios lo va a hacer grande. Hay un poder en eso. El común acuerdo, el poder del común acuerdo, dice que cuando Dios se pongan de acuerdo y le piden al Señor, Dios lo hará. El poder del amor, el poder de la sangre, el poder de la oración, el poder de la intención, el poder del día, el poder de la lengua, el poder de la verdad, el poder del entendimiento, el poder del nombre, el poder del nombre, el poder de la palabra, el poder de la palabra de la cruz, el poder de la palabra de la gracia, el poder de la resurrección, el poder de una vida indestructible, el poder de la piedad, el poder de la fe, el poder de la buena nueva, el poder del amor a la justicia, el poder de su gloria, el poder de la alabanza, el poder de la humillación, el poder del perdón, el poder de la comprensión, el poder del justo, el poder del evangelio y por ende el poder del espíritu. Aquí hay 29 poderes. Donde dice el Salmo 84:7, irán de poder en poder, está hablando de todos estos poderes, que son capacidades, situaciones que el Espíritu Santo va a obrar en nosotros según la necesidad que tengamos. Entonces vamos a ver algunos de esos poderes y tratar de explicar brevemente, porque déjame decirte que cada uno de esos bien puede ser un tema, pero no tenemos el tiempo para hablar de 29 poderes, pero vamos a hablar de aproximadamente 6 poderes que aparecen en la Biblia. Entonces, Filipenses capítulo 3, verso 10, que ha sido el que el hermano Sergio ha estado hablando y se ha enfatizado más, solo voy a explicar todo lo que él dijo, pero veamos lo que dice Filipenses 3:10. Dice, a ver el apóstol Pablo, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Ahí está el poder. Cuando dice
Hechos 1:8, y recibiréis poder. Este es uno de los poderes que tú y yo deberemos experimentar y vamos a experimentar. Y dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y lo que el hermano Sergio desde el domingo, en los 4 cultos del domingo estuvo predicando, es de que, por ejemplo, la muerte de Cristo perdona nuestros pecados. Que él murió, tus pecados son perdonados, pero eso no quiere decir que tú ya eres justo, porque si solamente muere pero no resucita, tus pecados quedan perdonados, pero tú sigues siendo lo que eres. Pero dice que por su resurrección nosotros alcanzamos justificación. Entonces la muerte de Cristo perdona tus pecados, y es lo que en la Santa Cena se celebra con el pan, y luego la resurrección, esta representa tu justificación, y es el vino que dice, cuando el Señor levanta la sangre, o el vino, representando la sangre, dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Si el nuevo pacto no empezó con el pan representa el pacto antiguo, la ley, y la ley mandaba a matar al pecador. Por eso Cristo tomó nuestro lugar. Él dice en el libro de Gálatas que él se hizo maldición por nosotros, porque dice maldito el que sea colgado de un madero. Y a ti y a mí nos tocaba eso, entonces él tomó nuestro lugar, y ahí quedaron nuestros pecados perdonados. Pero luego, por 3 días, el Señor hizo varias cosas, que no es el tema, pero bajó de los infiernos, tomó nuestro lugar, que no es el tema, y resucitó. Y cuando resucitó, trajo para nosotros que podamos ser justos. Tú y yo somos justos, aunque todavía hacemos cosas que no son muy justas, pero hemos sido justificados no porque seamos buenos, sino porque Cristo se levantó de la muerte. Ese es apenas uno de los poderes que tiene la resurrección. El hermano habló de más o menos 5, 6, 7 cosas diferentes que la resurrección hace por nosotros. Pero lo importante para el tema de hoy es de que aquí vuelve a usar la palabra dunamis. Aquí que podemos ponerle a fin de conocerle y el dunamis de su resurrección. Es muy interesante porque, como dijimos, hay 2 palabras que hablan de poder, pero esta palabra significa una actitud moral o significa un milagro, algo portentoso. Cuando habla de actitud moral, está hablando de una actitud nuestra que debe de ser diferente de cuando éramos antes. Por ejemplo, yo te puedo decir que ya soy perfecto, falta mucho para que diga eso, pero sí te puedo decir que si veo mi vida pasada, ya no soy el mismo, ha habido un cambio. Por eso dice en la Biblia que necesitamos nosotros arrepentimiento para perdón de pecado, pero también necesitamos que seamos convertidos, arrepentidos y convertidos. Hay gente que está arrepentida en la iglesia, pero no está convertida. Entonces, la resurrección, porque la resurrección, cuando el apóstol Pablo la menciona en la figura del bautismo, dice que cuando nos meten al agua, somos bautizados, morimos, pero cuando salimos a una nueva vida. Entonces, la resurrección tiene el poder de que tú
puedas cambiar, de que el hombre que tú eras antes ya no eres hoy. Nos falta todavía, porque decirte que ya estamos perfectos no hay ninguno. De por sí, el único perfecto se llama Jesucristo. Los demás todavía tenemos problemas con los que tenemos que lidiar, que hasta que nos cambien este cuerpo vamos a evitar sus problemas. Pero una vez estemos en este cuerpo, tenemos que batallar, tenemos que entregar cosas, tenemos que consagrarnos para buscar el agrado de Él. Este es uno de los poderes. Ahora, veamos Hebreos 7, desde el 15 al 16, al 17, dice, al 16. Vamos a leer la primera parte y luego la parte final. La primera parte dice: y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según, y ahorita vamos a ver esto. Ahora, explicando esto, Cristo, según la ley acerca de la descendencia, no podía ser sacerdote, porque la tribu que se encargaba de sacerdocio y todo lo que implica el tabernáculo era la tribu de Leví, y Jesucristo no era de la tribu de Leví, él era de la tribu de Judá. Entonces, según lo que cada tribu representaba, Cristo representaba alabanza, no sacerdocio. Pero eso es si es que se levantaba un sacerdote según la ley, pero él no iba a ser un sacerdote según la ley, sino dice: esto es aún manifiesto si a la semejanza de Melquisedec. Ahora acuérdate, dice en el libro de Génesis que Melquisedec se le apareció a Abraham, y dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Pero detengamos, ¿de a dónde era sacerdote? Todavía no existía la ley, todavía no había nacido ni Isaac ni Jacob, mucho menos los 12 hijos que ahí venía Leví. Sin embargo, antes de que se constituía eso en la ley, Melquisedec ya era sacerdote. Y entonces Cristo, que en realidad esa fue, ¿se acuerdan cuando estudiamos la manifestación de Dios? Hablamos que Melquisedec había sido Cristo quien se presentó. Por eso Cristo en una ocasión dijo que Abraham se gozó de ver sus días. Como cuando lo vio, ¿cómo que se gozó de ver sus días? Lo vio cuando él se presentó con Melquisedec. A nosotros se nos presenta como Jesús, porque Jesús significa Salvador, y lo que nosotros necesitamos es salvación. Entonces, pero ese Melquisedec o ángel de Jehová del Antiguo Testamento es Cristo. Pero mira esto que tremendo. Dice: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec. Dice que no tuvo principio ni final, y así es Cristo. Ahora, dice: no constituido conforme a la ley, porque no era de los levitas, del mandamiento acerca de la descendencia, no era descendiente de los levitas, sino según el poder de una vida indestructible. Y por cierto, la palabra que Cristo usa es la palabra dunamis, y recibiréis dunamis cuando venga el Espíritu Santo. Entonces, tú y yo vamos a tener una
principio sean noticias, que alguien te para decir es super noticia. Pero nosotros que hemos aceptado a Cristo, tenemos la promesa que si nos mantenemos hasta el fin, porque el que se mantenga hasta el fin, será salvo. Al momento que nosotros seamos transformados y lleguemos al cielo, en este momento tenemos una vida indestructible. La muerte ya no puede hacernos nada. Ahora, acuérdate que muerte significa separación de Dios. Por eso, cuando le dicen a Adán, el día que coman de esa agua, ese día morirá. Sin embargo, vivió 930 años después que fue sacado del Edén, pero de ahí murió, no alcanzó la muerte. Pero cuando él comió, que permitió que el pecado entrara, la muerte segunda tomó potestad sobre él. Tú y yo nos puede alcanzar la muerte física, que la Biblia no le llama muerte, sino que le llama que nosotros dormimos. Cuando el hombre sea lanzado al lago de fuego, esa es la segunda muerte, y esa segunda muerte es la separación total de Dios. Ahora, tú y yo estábamos separados de Dios, éramos enemigos de Dios, pero a través de Cristo nosotros volvemos a revivir. Nuestro espíritu que estaba muerto vuelve a revivir. Entonces, cuando nosotros revivimos, entramos a este lindo evangelio en el cual se está ministrando nuestra alma para que también sea restaurada. Y cuando venga el Señor, dice en 1 Tesalonicenses 4:17, los muertos en Cristo se levantarán primero y luego nosotros y ellos seremos transformados. Ese es el cuerpo. Si Cristo ya levantó el espíritu, estamos trabajando por ministrar nuestra alma, y cuando seamos transformados va a ser trabajado nuestro cuerpo. Ahí vamos a tener una vida indestructible. Y por cierto, aquí está hablando de Cristo y dice que lo va a hacer sacerdote al modo de Melquisedec, no a la ley. Y tú y yo, la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, pero ninguno de nosotros viene descendiente de la tribu de Leví. Así que no está hablando de un sacerdocio levítico o un sacerdocio según la ley, sino un sacerdocio espiritual. Hay mucho más que hablar, pero queremos avanzar. Ya llevo 28 minutos, o me tengo que apurar para terminar lo que tenía planeado. Pero vamos a Lucas 1:17. Dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Y la palabra que hizo por poder, otra vez, es dunamis. Así que volvemos. Cuando dice, y recibiréis dunamis, cuando venga el Espíritu Santo, está hablando de esto. Pero esto tenemos que entenderlo. Pero fíjate de que, por ejemplo, aquí dice, irá delante de él con el Espíritu y el dunamis de Elías. Dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Ese texto lo hallamos en Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Y ahí en Malaquías no solamente dice los corazones de los padres a los hijos, sino que dice de los hijos a los padres. Pero entonces tú podrías decir, si no te has casado y no tienes hijos, eso no es para mí, porque
dice que volverá el corazón de los padres a los hijos, pero yo no tengo hijos, así que no es para mí el texto. Espérate. Dice, punto 1, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y, punto 2, de los rebeldes a la prudencia de los justos. Bueno, puede ser que tú digas, yo no soy rebelde, Dios sabrá que hay veces actuamos como rebeldes, pero digamos que tú no eres rebelde, así que dice, tampoco es para mí, porque yo ni soy padre, ni soy rebelde. Pero hay otro punto que dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Si esta manifestación de Elías no es solo para los padres, muchos predicadores se enfatizan solo en eso y de eso te predican. Y entonces un soltero podría decir, no, pues ese tema no es para mí, porque yo no soy padre. Pero según veo en 2 puntos, sí es para nosotros que se manifieste el poder del Espíritu de Elías. Acuérdate que dice en la Biblia que Juan el Bautista venía con ese Espíritu. Es más, el Señor les recalcó Malaquía y le dijo, ustedes dicen que Elías vendrá. Es más, yo les digo, Elías ya vino. Y está hablando de Juan el Bautista. Entonces estamos hablando del Espíritu de Juan el Bautista, que tiene un poder, un dinámico que tú y yo debemos tener. O sea, no solo es para que nuestros hijos vuelvan a nosotros y nosotros volvamos a ellos, sino que también es para que evitemos la rebeldía, pero más tremendo, dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Te digo esto porque tú podrías pensar, bueno, porque esto dice recibiréis poder, pero yo nunca he levantado muertos, yo nunca he sanado a nadie, yo nunca he hecho nada grandioso, pero estamos viendo que el poder de Dios se manifiesta en diferentes cosas que tenemos que ir nosotros manifestando, que según el Salmo 84 vamos de poder en poder, de poder en poder, creciendo. Bueno, vamos a ver otro. Este es el poder de la palabra de la cruz. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y otra vez, la palabra que usa para poder ahí es dunamis. Entonces dice, la palabra de la cruz es locura. La gente piensa que escribió estamos locos, locas, digo, chiquito. Pero la verdad, para ellos es locura. Pero para ti, para mí, no. Para nosotros es poder de Dios por la transformación, la administración, la transformación que la palabra de Dios trae. Entonces, la palabra de la cruz es importante, no solo que la expongamos a los demás para que más gente venga al Evangelio, sino que dice de la cruz, nos recordemos lo que Cristo hizo en la cruz. Acuérdate que en la Santa Cena el Señor viene y dice, hacer esto en memoria. No le damos la cruz, porque la verdad es que la cruz era un instrumento que usaban los romanos para castigar a los villanos. Y con Cristo dicen que según cuentan, una persona que era crucificada podía más o menos estar 2 días sin morir, pero eventualmente era la muerte más dolorosa. Pero cuando crucificaron a Cristo, lo crucificaron por la
tercera, luego 3 horas de clima tiniebla, a la hora sexta. El día de los judíos no empieza en la mañana, sino que empieza a las 6 de la tarde. Entonces, ya se acercaba el siguiente día, 6 de la tarde, se acercaba la Pascua. Y según la ley, en la Pascua no podía morir alguna persona, no la podía matar. Pero los romanos se sorprendieron porque cuando llegaron con Cristo, ellos estaban muertos. No lo mató la cruz exactamente como mataba a los demás, porque Juan 10:11 dice: este mandamiento recibí del Padre, dar mi vida y volverla a tomar. Entonces, a él no lo mataron, él dio su vida por nosotros. Los que matan en la Semana Santa en los Filipinos, a ellos los matan, pero Cristo no lo mataron. Cristo entregó su vida voluntariamente. Sigan por el tiempo corre. Esta es la palabra de su gracia, el poder de la palabra de su gracia. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. Ahora, hay un concepto equivocado de la gracia. Mucha gente piensa que la gracia es solamente, porque sí incluye, pero no es lo único. Mucha gente piensa: la gracia es que cuando yo peco, por la gracia de Dios soy perdonado. Y sí incluye el perdón, pero la gracia de Dios no solo es para el perdón. Yo creo que esto sería un tema de sacarlo después y explicar exactamente qué es todo lo que cubre la gracia. Y la gracia dice que tiene poder. Entonces, es uno de los poderes que tú y yo debemos experimentar. Ahora, ya fuimos perdonados cuando aceptamos a Cristo, ahí se aplicó la gracia. Pero la gracia, según este texto, es para algo más. Mira, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. O sea, la gracia no solo para perdonarte, sino para que tú seas no edificado, sino sobreedificado, más allá. ¿En qué? Nosotros estamos ahorita en esta tierra, pero dice Efesios 4:13 que estamos siendo por los 5 ministerios guiados para ser edificados a la imagen de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Y para esto nos va a ayudar el poder de la gracia de Dios. Así que recibiréis poder. Este es uno de los poderes que vamos a recibir, pero no solo para edificado, sino que dice para sobreedificado y para dar herencia con todos los santificados. Eso es más tremendo, porque esta herencia no es aquí en la tierra, nuestra herencia está en el cielo. Entonces, la gracia te cubre tu pecado, te perdona, luego te edifica el proceso en el que estamos, y luego te da la herencia en el futuro. O sea, la gracia de Dios es más grande. Solo ahí, en esto que acabamos de mencionar, vemos 3 cosas. Entonces, quitémoslo de la mente que la gracia, imagínate. Y eso es
solamente. No, hay otras cosas en juego. Falta tu arrepentimiento, que experimenta el perdón de Él, la humillación, etc. Pero la gracia no es permiso para ir a pecar, porque también es para sobreedificarte y para recibir herencia. Así que tengamos cuidado con eso. Pero lo tremendo aquí, ahora, aquí cuando dice poder, no usa dunamis, sino que usa una palabra derivada de dunamis. La palabra que usa es dunamía, y esa palabra significa ser capaz. Entonces dice, y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene la capacidad para sobreedificarte y para darte la herencia con todos los santificados. Y esto, la otra semana que comenzamos a ver los 7 grupos, lo que cualquiera podría decir, está hablando de los santificados terrestres. Pero la otra semana vamos a comenzar a ver que hay 7 grupos diferentes y la Biblia los hace ver de santos, de salvos. Cuando aquí dice con todo santificado, está hablando de este grupo, diferentes grupos. Y está hablando por eso la herencia, como te vamos a repetir, no es aquí en la tierra. Por ejemplo, a los judíos les prometieron que iban a gobernar, que iban a juzgar sobre las naciones, sobre los judíos, pero a nosotros nos han prometido llegar al cielo. Y a ellos no, a ellos todo es en la tierra. Y nos han prometido a un grupo, bueno, nos han prometido a todos, pero depende de nuestra entrega en qué grupo quedamos. Pero un grupo le han prometido ser la esposa del Cordero, y que donde Él esté, nosotros vamos a estar. Sobre esta herencia es en el cielo. Esto es santificado, es allá en el cielo, no acá, en el cielo. Pero bueno, en el próximo tema vamos a hablar de los diferentes grupos de salvos y vamos a tocar eso. Bueno, y el último que vamos a tocar, el poder de la confesión. Esto es bien tremendo. Aquí no usa la palabra poder, no usa la palabra dunamis, pero vamos a ver qué poder tiene ese. Dice el hermano muy conocido, muy usado para el evangelismo, pero aquí hay otra cosa escondida que vamos a sacar. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate, quiere decir que si tú lo dices con tu boca, pero no lo crees en tu corazón, no eres salvo. Así es ello. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, no solo es de repetir algunas palabras, sino que es de creer. Por ejemplo, me estaba yo viendo esto cuando murió Lázaro, y entonces Marta, cuando llegó, ella le dijo al Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Tenía doctrina, conocía, lo dijo. Pero cuando vino María, dijo las mismas palabras. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero una que fue Marta, solo dijo. María no solo dijo, María lo confesó. Como yo le voy a ver que tal vez Marta quizás se le reclamó. Si tú
estaba, pero para decirle, si tú hubieras estado aquí, la muerte no alcanza a mi hermano. Él no hubiera muerto, porque tú no estabas, la muerte se aprovechó. Pero cuando Jesús oyó a María, se conmovió en su corazón. So, mira qué poder tiene la confesión, no solo decir algo, sino decirlo y creerlo. Por eso se me va la cita, pero lee todos los evangelios y los allá en los primeros capítulos. Pero dice que cuando le fueron a preguntar a Juan el Bautista y le dijeron, ¿eres tú el Mesías? Él contestó que no. O sea, ¿eres tú el Mesías? No. Pero Juan pone una nota que Juan el Bautista no solo dijo no, sino que confesó que no. Por ejemplo, tú puedes decir algo no, pero en tu interior crees que sí. Cuando tú dices algo, pero que tu corazón tú lo crees, esto es confesión. No solo son las palabras, sino que es lo que hay detrás de las palabras. Entonces, y hay una cosa bien tremenda, que dice la Biblia, que si tú niegas al Señor Jesús delante de los hombres, dice que Él no te confesará delante de los ángeles del cielo, delante del Padre. So, la confesión tiene un poder bien tremendo. No solo es de decir no para callar a alguien, para que no te acusen de algo, no sé cómo explicarte, pero es de confesarlo. Por ejemplo, si a mí me dicen, eso que te puedo poner, por ejemplo, la Biblia dice en el libro de los Salmos que nosotros somos hombres Elohim, pero no somos Elohim el Padre, somos Elohim con E minúscula. Pero que ven y te dice, digamos que tú hagas algún milagro, ¿no? Digamos que levantes a los muertos, y que la gente que no entiende viene y te dice, wow, Dios en persona, y tú te empiezas a creer como este de Miami que creía que era Dios. Pero nosotros tenemos que confesar que no somos. Pedro lo hizo. Una vez le dijeron, se salvó un paralítico, y luego él dijo, ¿ustedes creen que este milagro es por mí? No, sino que es el Señor Jesús que obra en mí el que ha hecho este milagro. La confesión tiene un poder pero tremendo, poderoso. Tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé la sabiduría para entender lo que es una palabra dicha, un no o un sí, y cuando es una confesión delante de Dios que estamos haciendo. Y la confesión tiene mucho que ver con la humillación. Entonces, el texto dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aún hermano, no es nomás porque alguien le pidió una oración a Cristo, tú la vas a repetir y ya sos salvo. No, tienes que confesar, no solo decir, no solo repetir. Si tú dices que un Señor Jesucristo, porque otro dijo que un Señor Jesucristo, no, tienes que confesar que tú
decimos que Dios es el que va a juzgar, si solamente lo dijimos o si creímos lo que dijimos. Si creímos lo que dijimos, esa es una conversión poderosa. Esta conversión puede cambiar tu vida. Por ejemplo, aquí la gente que no entiende dice, pero ¿cómo que usted era tan malo? ¿Cómo que usted hacía tantas cosas? Por ejemplo, pongamos a Pablo. ¿Cómo que tú andabas persiguiendo a la iglesia? Los andabas matando. Y cuando más decía que crees en Jesús, ya Dios te perdonó todo eso. La gente no entiende. La gente te dice, y yo recuerdo amigos que me decían, ¿cómo que ya cambió el Señor? Sos igual, sos el mismo. Había uno que hasta me esperaba con líneas de cocaína, hasta que yo le dije una vez, mira, yo vengo a visitarte para hablar contigo, no para hacer drogas. Si cada vez que venga me pongo drogas, mejor ya no vengo. Porque en la mente de él yo no podía haber cambiado. En la mente de él, al momento de ver a droga, ahí. Pero una cosa es decir no, y otra cosa es confesar que no. Entonces, que sea el Espíritu Santo el que nos dé la sabiduría, el que nos dé la inteligencia, el que nos dé la comprensión, para que no solo digamos las cosas, sino que las confesemos, porque Dios va a juzgar las confesiones que hagamos. Entonces, estos son algunos de los 29 diferentes poderes. Entonces, y recibiréis poder. Por ejemplo, dice ahí el poder de la sangre. Mucha gente no ha entendido eso, por eso toman el culto de la cena como un culto cualquiera. Si ellos comprendieran lo que están haciendo, el poder que la sangre tiene en ese momento de tu vida, para irte transformando, para irte perdonando, para irte cambiando, cuando logremos entender eso, no vamos a matar a ninguna santa fe. Pero muchas veces podemos decir, el otro mes hay otro culto igual, el otro, todos los meses lo hacen, todos los meses se hará, pero cada vez que se haga, hay una administración, o debería de haber, el pastor debería ministrar algo diferente, enseñarnos algo diferente, no lo mismo, sino que Él nos explique y nos abra el entendimiento cuál es el poder que esta sangre tiene. Ahora, te digo, aquí dice, aquí hay 29, puede que haya más. Si hay más, estudiando las encontramos, pero estos son diferentes poderes. Ahora, la promesa está ahí de que es un espíritu de poder de parte de Dios, pero no es un poder para ir a levantar, aunque va incluido, pero no solo es el poder. Necesitamos poder que el Señor nos ministre la lengua. Ahí habla en el texto que encontré que la lengua tiene un poder, pero también, según Santiago, tiene un poder negativo. Que Dios nos ayude a que podamos usar la lengua como el poder de Dios y no para algo destructivo. Entonces, la promesa entonces con el Espíritu de poder es que el Espíritu Santo está en ti. Todos estos poderes están disponibles. Todo es que los creamos. Todo es que le pidamos, Señor, yo necesito que me ayudes con la piedad. ¿Qué tan piadoso eres tú? Que te ayudes con el perdón. Ese es nuestro poder, porque dice que si nosotros perdonamos al otro que nos perdona, Dios nos perdonará a nosotros. Ahí entra la conversión, porque si
tú no le dices perdón a alguien, pero no lo has perdonado, más estás hablando. Pero si lo confiesas, tú lo perdonas y sí lo perdonas. Claro, que Dios nos ayude, por ejemplo, el poder del justo. Tú y yo somos justos, no porque nos llamemos justos. Dios bendiga al hermano justo Miranda. Si estuviera con nosotros allá, por Dios. Dios mío. Pero nosotros somos justos porque Cristo nos justificó. Pero tienen poderes. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, y estos 29 poderes de Dios que nos manifiestan. Y aquí hay 3 poderes, 4, 5 poderes que tienen que ver con la palabra. La número 13 dice el poder de la palabra. La número 14, que lo vimos ahorita, el poder de la palabra de la cruz. El número 15, el poder de la palabra de la gracia. El número 20, el poder de la buena nueva. Y el número 28, el poder del evangelio. Que Dios nos ayude, porque estos discipulados son para que crezcamos en entendimiento, en conocimiento, para que escudriñemos. No es nomás de venir a leer un texto. Cualquiera puede leer un texto. Ahora en tu casa, usted puede leer un texto. Pero cuando usted viene a la iglesia, es para que se le explique. Cuando viene un discipulado, es para que se le enseñe. Para que tengamos el número 11, el poder del entendimiento. Mire, el número 10 también tiene que ver con la palabra, el poder de la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El centro de todo esto es la palabra de Dios, que nos va a transformar en la palabra. Hay un poder poderoso en la palabra de Dios. Así que tú tienes el poder de Dios. Tal vez no haya matado muertos, tal vez no ha ganado un enfermo, pero estas cosas las hemos experimentado, y hay otras que necesitamos experimentar más, porque en ti está el Espíritu Santo. Y si en ti está el Espíritu Santo, los 7 Espíritus de Dios, las 7 manifestaciones de Dios están a tu alcance, están en potencia de tu mente. Vamos a terminar con esto. Vamos a despedir en oración, pidiendo al Señor que nos ayude a que alcancemos, a que entendamos, a que comprendamos estos poderes y que vayamos creciendo de poder en poder. Padre bendito, te vengo pidiendo en el nombre de Jesús que nos ayude cada uno de nosotros, mi esposa y yo que estamos aquí, los hermanos que nos están viendo, que tú nos des la comprensión, el entendimiento y la capacidad para que alcancemos a experimentar o sigamos manifestando estos poderes que tú tienes para nosotros. Que comprendamos que cuando tú dijiste y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, no hablaba de un solo poder, sino que hablaba de estos diferentes poderes que debemos de manifestar en nosotros. Yo te pido, papito lindo, que nos ayude no solamente a creerlo y verlo, sino a experimentar y vivir las manifestaciones del Espíritu Santo, sus dones, sus frutos,
y estos espíritus, que podamos disfrutarte a plenitud en esta vida, que podamos experimentar en esta vida, en el nombre poderoso de Jesús, que tu Santo Espíritu obra en nosotros y que no seamos nosotros el principal piedra de tropezo que tenga el Espíritu para moverse en nosotros. Te pido, Señor, que nos ayudes a alcanzar todas las bendiciones que tú tengas para nosotros, que recibamos el pan nuestro de cada día, la porción espiritual que nos toca cada día, que la recibamos en el nombre poderoso de Jesús, que seamos transformados de gloria en gloria, de poder en poder, hasta que alcancemos la estatura que tú deseas y que tú mereces que nosotros alcancemos. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén.